¿Está Latinoamérica preparada para enfrentar los desafíos espirituales que se avecinan en 2025? En un mundo lleno de ruido, donde las distracciones digitales, los valores tergiversados y la desconexión con lo divino parecen ganar terreno cada día, la pregunta no es solo importante, es urgente. En un continente que históricamente ha sido considerado el hogar del fervor cristiano, ¿nos encontramos firmes en la fe o estamos cediendo ante las sombras de un mundo cada vez más secularizado? La Biblia nos recuerda en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente será egoísta, avara, fanfarrona, soberbia, blasfema, desobediente a los padres, ingrata, irreverente, insensible, desleal, calumniadora, libertina, cruel, enemiga de todo lo bueno, traicionera, impetuosa, vanidosa y más amiga de los placeres que de Dios. Si miramos a nuestro alrededor en este momento, podemos considerar que ya hemos comenzado a caminar por esos tiempos difíciles. Pero ¿estamos listos realmente para resistir y no conformarnos a este mundo como nos enseña Romanos capítulo 12, versículo 2, sino transformarnos renovando nuestra mente en Cristo? Latinoamérica, un continente lleno de diversidad cultural y religiosa, ha sido históricamente un bastión de la fe cristiana. Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de corrientes ideológicas y sociales que sacuden los cimientos, que empujan a muchos a la duda e incluso a abandonar su fe. Hay quienes sugestivamente preguntan, ¿no es la Biblia un libro obsoleto? O bien insinúan que buscar a Dios en plena crisis mundial es una pérdida de tiempo. Pero no nos engañemos, esas ideas son armas que el enemigo utiliza para llevarnos lejos del amor eterno del Padre. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 se nos advierte, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Es este el momento en que los cristianos deben permanecer más firmes que nunca? ¿O será el inicio de un retroceso espiritual del que no podremos recuperarnos? La generación actual no solo está enfrentando un cambio tecnológico y cultural, sino una prueba inquebrantable, elegiremos la luz sobre la oscuridad. Y no hablamos de una simple cuestión moral, sino de algo mucho más profundo, algo eterno. Porque como dice Isaías capítulo 60, versículo 2, mira cómo la oscuridad cubre la tierra y densas sombras envuelven a los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, sobre ti se manifestará su gloria. La pregunta queda planteada, y quien la escucha no puede evitar hacerse un autoexamen profundo, ¿estás listo? ¿Estamos listos, como región, para resistir las amenazas espirituales del año 2025 y más allá? Este vídeo abordará esta pregunta crucial desde lo más profundo de la palabra de Dios y la realidad espiritual de nuestra tierra latinoamericana. Este es un llamado, un grito desde el corazón para todos aquellos que se preguntan si podrán mantenerse firmes ante los vientos del cambio. La respuesta no vendrá de nuestras habilidades humanas ni de movimientos sociopolíticos, sino de nuestra disposición a rendirnos al poder de Dios. Así como lo dice el Salmo capítulo 27, versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? En los próximos minutos profundizaremos en las amenazas presentes y futuras y descubriremos cómo podemos aferrarnos a nuestro ancla de esperanza, Jesucristo. Cuando hablamos de los desafíos espirituales que enfrentará Latinoamérica en 2025, no estamos haciendo una declaración vacía ni especulando sobre el futuro. La realidad espiritual del continente ya está siendo sacudida de maneras imprevistas. La batalla espiritual es real, invisible para los ojos humanos, pero evidente para aquellos que permanecen alerta en Cristo. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo nos recuerda, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Quizás los desafíos espirituales del próximo año solo sean una continuación de lo que ya vemos ahora, la normalización de valores contrarios a la Biblia, el auge del relativismo moral y la pérdida del sentido de comunidad dentro de las iglesias. Pero, ¿podría haber algo más? ¿Puede una región fuertemente marcada por el cristianismo estar en peligro de ser conquistada por la indiferencia espiritual? Hoy en día, vemos cómo las nuevas generaciones se enfrentan a una avalancha de ideologías que les enseñan que Dios es opcional y que las verdades bíblicas son anticuadas. Precisamente esto estaba profetizado, porque en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 se nos dice, no dejen que nadie los engañe de ninguna manera. Porque primero tiene que venir la rebelión contra Dios.
Asombrosamente, mientras algunos países en Europa y otros continentes están experimentando un renacimiento espiritual, en América Latina observamos que el cristianismo está siendo arrinconado por movimientos que desarraigan del corazón la necesidad de Dios. Y no solo hablamos de ateísmo o secularismo opresivo, a menudo el riesgo más grande proviene de la tibieza espiritual, es decir, de aquellos que dicen creer pero no viven conforme a la voluntad de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 es claro: pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otra amenaza poderosa que enfrentará Latinoamérica en 2025 es la proliferación de filosofías basadas en el sincretismo espiritual, una mezcla de religiones que buscan diluir la verdad de Jesús, el único camino al Padre, Juan capítulo 14, versículo 6. Estas prácticas, aunque inocentes a simple vista, confunden a creyentes recién convertidos y los alejan de su fe sólida en Cristo. Por ejemplo, un número creciente de personas busca combinar rituales cristianos con prácticas esotéricas o espiritismos, olvidando que en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12, el Señor condena absolutamente estas formas de adoración paganas. No debemos ignorar el impacto que la digitalización masiva está teniendo sobre la espiritualidad. En un mundo donde los algoritmos deciden lo que miramos, ¿cuánto espacio queda para buscar la presencia del Señor? El Evangelio puede llegar a más personas que nunca gracias a Internet, pero al mismo tiempo nunca fue tan fácil ser consumido por el caos y el entretenimiento vacío. A menudo, los cristianos pasan más tiempo desplazándose en redes sociales que leyendo la Biblia o dedicando tiempo a la oración. El Salmo capítulo 46, versículo 10 nos dice: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Pero ¿cuándo fue la última vez que muchos realmente se detuvieron a meditar en su palabra, lejos del ruido constante? En 2025, las iglesias tendrán que enfrentar un desafío apremiante: ¿cómo podrán mantener su relevancia en un mundo desesperado por significado pero cada vez más cerrado al mensaje del Evangelio? La respuesta, una vez más, no vendrá de métodos humanos. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Es Jesús quien garantiza la victoria espiritual, pero su pueblo debe ser fiel y estar alerta. Latinoamérica, el continente que alguna vez fue visto como el bastión del cristianismo, enfrenta un fuerte bombardeo ideológico y espiritual que amenaza con desmantelar generaciones. Si bien hemos sido testigos de avivamientos y movimientos poderosos de fe en el pasado, el presente parece estar marcado por una guerra silenciosa que avanza a través de la confusión y el descuido espiritual. Estamos, literalmente, en el campo de batalla descrito en Efesios capítulo 6, versículo 11, «Ponte la armadura de Dios para que puedas afrontar con firmeza las asechanzas del diablo». Pero, ¿cuántos cristianos están equipándose con esa armadura diariamente? Consideremos las familias, el pilar central de la sociedad y de la fe. El diseño divino del hogar, establecido desde Génesis capítulo 2, versículo 24, está siendo atacado como nunca antes. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. En Latinoamérica estamos viendo un auge de las filosofías que desdibujan los roles que Dios estableció en el hogar, introduciendo confusión en las nuevas generaciones y debilitando los lazos familiares. ¿Cómo puede una generación con familias fracturadas abrazar a Dios como Padre si no entienden el modelo del amor sacrificial y la protección divina? El enemigo sabe que si destruye la familia, destruye los cimientos de la sociedad, porque en ella reside la enseñanza de los principios bíblicos. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7 nos dice: «Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúltaselas continuamente a tus hijos». Otro factor a considerar es la pérdida de identidad en Cristo entre los jóvenes. Millones de adolescentes y adultos jóvenes en Latinoamérica están siendo atraídos por un sinfín de ideologías que prometen libertad y autosuficiencia, pero que los dejan vacíos y sin propósito real. ¿Qué necesita esta generación desesperada por significado y dirección? Necesita lo que siempre ha funcionado: el amor transformador de Cristo. Porque en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, Jesús nos dice: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». El 2025 se proyecta como un año que traerá tanto desafíos como oportunidades para la Iglesia de Cristo en Latinoamérica. Pero el peligro más grande no está afuera, está dentro.
es la apatía de los creyentes, la negligencia en su estudio de la palabra, su falta de oración, esa comunicación directa con el dueño del universo, lo que puede desmantelar su fortaleza espiritual. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 se nos recuerda el poder de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, atraviesa el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin embargo, no todo está perdido. En medio de los desafíos, la Biblia nos enseña que Dios siempre levanta un remanente fiel. En la historia de Israel, incluso en las épocas más oscuras, siempre hubo hombres y mujeres que permanecieron firmes en la fe y que fueron usados por Dios para traer restauración. Hoy no es diferente. Dios está buscando a aquellos que estén dispuestos a ponerse en la brecha, a quienes como Isaías respondan, aquí estoy yo. Envíame a mí, Isaías capítulo 6, versículo 8. En este tiempo, debemos preguntar, ¿qué podemos hacer como creyentes en este continente lleno de promesa pero también de batalla? El primer paso es volver a lo básico. Debemos restablecer los hábitos espirituales perdidos en el ajetreo diario. La lectura constante de la Biblia, la oración ferviente y la comunión con otros creyentes son armas poderosas contra cualquier estrategia de las tinieblas. Recordemos lo que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Un desafío espiritual que no podemos pasar por alto es la división entre los propios cristianos. Es lamentable ver cómo pequeñas diferencias doctrinales o personales pueden romper la unidad del cuerpo de Cristo. Y sin unidad, ¿cómo podemos esperar enfrentar juntos las pruebas que se aproximan? En Juan capítulo 17, versículo 21, Jesús oró diciendo, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es crucial que las iglesias dejen de mirarse como competidoras o enemigas y trabajen juntas como un solo cuerpo. Unidas, pueden llevar el amor de Cristo a los lugares que más lo necesitan, donde la desesperanza, la pobreza o los conflictos sociales han abierto heridas profundas. Porque el Evangelio no es solo palabras, es acción. Santiago capítulo 2, versículo 17 es claro, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. En este escenario, el Señor también está llamando a una generación joven de líderes espirituales. No a aquellos que quieran fama o reconocimiento, sino a hombres y mujeres que estén completamente rendidos a su voluntad, dispuestos a dedicar su vida a servir y guiar a otros hacia una relación genuina con Cristo. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6 nos ofrece una promesa: confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. ¿Cómo enfrentaremos el 2025 y los desafíos que trae? No es una cuestión de tácticas humanas ni de estrategias modernas. La única forma de estar preparados es volviendo al Evangelio puro y simple, enfocándonos en Cristo y recordando que en nuestra debilidad, Él se perfecciona. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Latinoamérica tiene todas las posibilidades de no solo resistir, sino de ser luz en medio de la oscuridad mundial. La pregunta es, ¿responderemos al llamado? Al reflexionar sobre lo que significa estar espiritualmente preparados para 2025 y más allá, no podemos ignorar las implicaciones profundas que conlleva esta preparación. No se trata solo de resistir los desafíos, sino de trascenderlos con fe y propósito. Latinoamérica tiene un llamado único, un propósito divino que la posiciona como faro de esperanza para un mundo que cada día se aleja más de Dios. Sin embargo, esto solo será posible si damos un paso atrás y evaluamos nuestras vidas, nuestras iglesias y nuestras comunidades con los ojos del Espíritu Santo. Es momento de preguntarnos profundamente, ¿estamos realmente viviendo como la sal de la tierra y la luz del mundo, como nos llamó Jesús en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16, o hemos permitido que nuestra sal pierda su sabor? Uno de los mayores desafíos al que nos enfrentamos en estos tiempos es reconocer que el cambio no será cómodo, ni rápido, ni popular. Pero nunca lo fue. Los hombres y mujeres que lideraron momentos de transformación espiritual en la historia no buscaban agradar al hombre, sino obedecer a Dios, aun cuando esto significaba incomodidad o persecución. En Hechos capítulo 5, versículo 29, Pedro y los apóstoles dijeron audazmente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Esta declaración sigue siendo igual de relevante hoy, en un tiempo donde los valores bíblicos colisionan frontalmente con las corrientes dominantes del mundo. Latinoamérica ha sido bendecida con una rica herencia de fe, pero debemos entender que heredar la fe no significa poseerla automáticamente. Cada generación debe abrazarla y vivirla como propia. Las advertencias de la Escritura son claras al respecto. En Jueces capítulo 2, versículo 10, vemos el trágico resultado cuando una generación no transmite su fe. Después de que murió toda aquella generación, surgió otra generación que no conocía al Señor ni lo que Él había hecho por Israel. ¿Permitiremos que esto ocurra nuevamente en nuestra región? La preparación espiritual comienza en casa, inculcando a nuestros hijos el amor por la palabra, la oración y el servicio a los demás, no solo en palabras, sino con el ejemplo. La preparación espiritual no es solo individual, es también colectiva. Como iglesias, debemos abandonar cualquier complejo de autosuficiencia o competencia y buscar fervientemente la dirección del Espíritu Santo para este tiempo. Debemos preguntarnos, ¿estamos siendo como la iglesia primitiva descrita en Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, que perseveraba unánime en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la oración, o nos hemos convertido en comunidades donde la rutina y la tradición han reemplazado la pasión por el Señor? Si anhelamos ver un cambio, debemos retornar a la esencia del llamado de la iglesia, ser un cuerpo vivo y activo, lleno de poder y amor. La intercesión es otro elemento fundamental para enfrentar los desafíos espirituales que se aproximan. En 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, el Señor hace una promesa eterna: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este versículo no es solo una exhortación, es un reto para nosotros. ¿Estamos dispuestos a ser un pueblo que ora con fervor y humillación, sabiendo que la restauración espiritual de nuestra región depende de nuestra obediencia y arrepentimiento? Mientras nos acercamos a este periodo crítico, debemos recordar que los desafíos no deben ser vistos solo como amenazas, sino también como oportunidades. La persecución y el sufrimiento, aunque dolorosos, han sido históricamente catalizadores para el avivamiento y el crecimiento espiritual. En Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, se nos anima: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Tal vez 2025 será el año que nos purifique, que nos refine como el oro en el fuego, preparando a la iglesia para su propósito eterno. También es fundamental replantearnos cómo entendemos y vivimos el evangelismo. Durante demasiado tiempo, hemos creído que llevar el evangelio significa solo predicar en eventos o enviar misioneros. Pero ¿qué pasaría si viéramos cada aspecto de nuestra vida diaria como una oportunidad para reflejar a Cristo? En Colosenses capítulo 3, versículo 17, se nos desafía: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Imaginen el impacto si cada cristiano en Latinoamérica viviera cada momento de su vida como una extensión del Evangelio. Las vidas que podrían transformarse, las familias que podrían restaurarse, las comunidades que podrían renovarse con el poder de las buenas nuevas. El tiempo de actuar es ahora. 2025 no será un año para timidez o pasividad espiritual. Será un año donde solo aquellos que hayan construido su fe en la roca sólida que es Cristo podrán mantenerse firmes. Como nos advirtió Jesús en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. El Señor está levantando un ejército, no de soldados físicos, sino espirituales, dispuestos a enfrentar la oscuridad con la luz incomparable de Cristo. Cada creyente tiene un papel que desempeñar, cada iglesia una misión que cumplir. En el fondo, la pregunta ya no es solo si Latinoamérica está preparada para los desafíos espirituales que vendrán, sino si tú y yo estamos comprometidos a ser parte de la solución. La respuesta a ese desafío dependerá de nuestra disposición a buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, como nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Latinoamérica, el futuro está en nuestras manos, pero más importante aún, el futuro está en las manos de Dios. Si algo hemos aprendido,
es que la preparación espiritual no es opcional, es vital. No enfrentamos simplemente una batalla ideológica o cultural, enfrentamos una batalla por las almas, por nuestra relación eterna con el Dios que nos creó y nos ama profundamente. Y no estamos solos. Nunca lo hemos estado. Jesús prometió en Mateo capítulo 28, versículo 20, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestra certeza. Hermanos y hermanas, Latinoamérica está llamada a ser un continente de avivamiento, no de decadencia espiritual. Las amenazas son reales, pero nuestro Dios es mucho más grande. Cada oración, cada acto de amor, cada momento que pasamos en la palabra contribuye a fortalecer nuestro espíritu y a preparar nuestra región para los desafíos por venir. No permitas que las voces del mundo apaguen la voz de Dios en tu vida. Como Jesús mismo nos dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Este es un llamado para todos nosotros a permanecer fieles, a caminar en santidad y a ser valientes en nuestro testimonio. Invito a cada uno de ustedes a ser parte del movimiento que Dios está levantando en este continente. Comparte este mensaje, hazlo llegar a quienes necesitan escuchar que la victoria es posible en Cristo. Ora, medita en la palabra, y nunca olvides que nuestro Dios todavía reina. 2025 no será un año de derrota para los hijos de Dios, será un año donde su poder y gloria serán más evidentes que nunca. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Si este mensaje te ha tocado, déjanos tus comentarios y comparte cómo Dios te está preparando para los desafíos que vienen. Unidos, en su nombre, seremos luz en la oscuridad. Que Dios los bendiga y los fortalezca en todo momento. Amén.